¿Quién ha despertado a mi hijo del coma? Eso es lo que Thomas Delcourt pronto gritará en el pasillo de un hospital, devastado por lo que descubre. Pero antes de llegar a eso, hay que retroceder 11 meses, al momento en que todo se detuvo. Antes de continuar, suscríbanse al canal, dejen un me gusta, y díganos en los comentarios desde dónde nos ven. La casa de los Delcourt, enclavada en un tranquilo suburbio de Lyon, parece detenida en el tiempo desde el accidente. Cada habitación está congelada en un silencio gélido. Las cortinas están corridas. El polvo se acumula lentamente en los estantes y el aire mismo parece demasiado pesado para circular libremente. Thomas, de 39 años, un reconocido arquitecto, apenas habla ya. Camina como una sombra entre las paredes donde antaño resonaban las risas de su hijo. Matisse, su pequeño de 7 años, está sumido en un coma profundo desde el accidente que le costó la vida a Claire, su esposa. El drama cayó como una tormenta, destrozando todo a su paso. Desde entonces, ni el tiempo ni la ternura parecen capaces de recomponer los pedazos. En un rincón de la habitación infantil, un osito de peluche descansa solo en una silla como si aún esperara los brazos del pequeño. Este juguete es el último testigo vivo de esa vida, antes llena de luz. Cada mañana, Thomas se viste mecánicamente, va al hospital, se sienta junto a la cama de su hijo y espera. A veces le habla, pero su voz tiembla, se quiebra. Suplica sin decirlo. Los médicos se mantienen prudentes, reservados, pero él no ha perdido la esperanza. Solo está exhausto. Lo que él ignora es que la persona que tiene la llave de este milagro está más cerca de lo que piensa. Una silueta del pasado, silenciosa y desdibujada, está a punto de regresar, llevando en sus manos mucho más que un simple osito. Aminata Traoré se levanta cada mañana a las 5. Se pone su uniforme azul marino impecablemente planchado, se ata el pelo en un moño bajo y apretado, y luego toma un café solo en silencio. Desde hace algunos meses, trabaja como limpiadora en un hospital público del Distrito 7 de Lyon. Los pasillos blancos, los olores a desinfectante, las puertas batientes, eso se ha convertido en su día a día. Se cruza con médicos apurados, pacientes dormidos, familias que se aferran a la más mínima noticia. Ella limpia, sonríe, sigue adelante. Nadie aquí sabe quién fue antes, ni que durante 2 años, trabajó en una casa muy diferente de este universo frío y medicalizado. Conoció la risa de un niño pequeño corriendo por las escaleras, los pasteles de chocolate preparados con Claire, las noches en que Thomas dibujaba planos en la gran mesa del salón. Era otra vida, otra Aminata. Desde el accidente, no había vuelto a pisar esa casa. Nunca se atrevió. Simplemente guardó su delantal y desapareció sin decir una palabra. Ese martes, al llegar al hospital, recibió como de costumbre su hoja de tareas del piso. Hay habitaciones al final del pasillo que nunca limpia. Pero hoy, le piden que vaya debido a un cambio de horario. No hace preguntas, coge su carrito y sube al piso indicado. Delante de la puerta 317, se detiene en seco. Un nombre está escrito en una pequeña etiqueta blanca, Matisse Delcourt. Su corazón da un vuelco. Mira a su alrededor como si alguien le fuera a decir que es un error. Pero no, el nombre está allí, negro sobre blanco. Sus manos tiemblan ligeramente cuando empuja la puerta. La luz es tenue, las cortinas están corridas. En el centro de la habitación, un cuerpo pequeño y tendido en una cama demasiado grande para él. Las máquinas emiten pitidos suaves como una respiración artificial. Se acerca lentamente como si cada paso despertara en ella una memoria oculta. Es él, ese rostro dulce, su pelo castaño, sus pestañas que reposan sobre las mejillas como sombras tranquilas. No ha cambiado, o quizás sí. Parece más frágil, casi irreal. Aminata se queda allí plantada unos segundos sin moverse. No llora. Las emociones la invaden, pero las contiene. Simplemente deja sus guantes sobre la mesa, inspira profundamente y luego comienza a limpiar la habitación con gestos precisos, medidos. No habla. Hace su trabajo como quien cumple un ritual sagrado. Cuando termina, cierra suavemente la puerta, con el corazón apesadumbrado. Esa noche, no consigue conciliar el sueño. Los recuerdos afluyen, Matisse que le tendía los brazos, su forma de reír agitando su osito preferido. Los miércoles por la tarde haciendo rompecabezas con Claire.
Piensa en la última vez que los vio, en la noticia brutal que había leído en el periódico local. Unos días después, accidente, un muerto, un niño en coma. Había releído el artículo 10 veces. Luego lloró sola, sin decir nada a nadie. Al día siguiente, Aminata regresa al hospital con algo más que su carrito y su uniforme. Una pequeña bolsa que había encontrado en una caja de cartón al fondo de su armario. Dentro, un osito beige un poco gastado con una oreja ligeramente descosida. Era el de Matisse. Lo había olvidado en su bolsa el día que ella dejó la casa del Cour y nunca había tenido el valor de devolverlo. Lo había guardado sin saber por qué, como un recuerdo o quizás una promesa silenciosa. Cuando entra de nuevo en la habitación 317, no hay nadie más. El silencio es pacífico. Deposita el osito sobre la pequeña cómoda y luego se acerca a la cama. Mira el rostro dormido del niño y luego toma suavemente su mano entre las suyas. Su piel está tibia. Se sienta lentamente como si no quisiera perturbar el frágil equilibrio de la habitación. Entonces, murmura muy bajo, una canción de cuna que solía cantarle antes durante sus siestas o los días de fiebre. Una canción sencilla, dulce, casi olvidada. Duerme, pequeño Matisse, duerme mi tesoro. Estoy aquí cerca, aún velo por ti. Su voz tiembla un poco, pero continúa. Cierra los ojos. No busca un milagro. Solo está allí para él, por unos minutos. Lo que ella ignora es que, en ese instante preciso, alguien acaba de entrar en el pasillo. Un hombre cansado con la mirada perdida, que avanza maquinalmente hacia la habitación de su hijo. Y cuando empuja la puerta, se detiene estupefacto. Porque delante de él, sentada junto a Matisse, se encuentra una mujer a la que no veía desde hacía 11 meses. Y en su mano, está la de su hijo. Y en la cómoda, hay un osito que él creía desaparecido para siempre. Thomas permanece inmóvil, paralizado en el umbral de la puerta, incapaz de avanzar o retroceder. Delante de él, la escena es surrealista. La luz suave se filtra a través de las persianas, dibujando sombras tranquilas en el suelo. Aminata, sentada en una silla estrecha, sostiene la mano de Matisse en la suya. Murmura algo, una melodía frágil, casi imperceptible. Y sobre el torso de su hijo, está ese osito, aquel que pedía cada noche, aquel que llevaba a todas partes como una extensión de sí mismo. Thomas lo reconoce al instante. Creía que se había perdido durante el accidente. Al verlo allí, puesto como un talismán, siente una presión en el pecho. No dice nada. No quiere romper ese momento. Sus manos sudan, su respiración es irregular. No ha visto a Aminata en casi un año. Ella se había ido sin hacer ruido, poco después de la muerte de Claire, y nunca habría imaginado encontrarla aquí, en esta habitación, en ese instante preciso. Su presencia reaviva 1000 recuerdos que creía haber encerrado en algún rincón de su mente. Imágenes borrosas pero potentes, Aminata en la cocina riendo con Claire, Matisse aferrado a su pierna, negándose a dejarla ir por la noche. Ella formaba parte de su día a día más de lo que quería admitir entonces. Por fin avanza un paso, lo suficiente para que ella lo oiga. Aminata se sobresalta ligeramente y luego gira la cabeza. Sus miradas se cruzan. Hay sorpresa, vergüenza, quizás un poco de miedo en sus ojos, pero también una ternura familiar. Se levanta suavemente sin soltar la mano del niño. Thomas se acerca, con los ojos fijos en el osito. Pregunta, en voz baja, ¿usted trajo esto? Ella asiente sin una palabra, sus dedos acariciando aún la mano de Matisse. Lo tenía en casa. Él lo había olvidado en mi bolsa. No sabía que lo guardaba para este momento. Su voz es suave, un poco ronca. Mira a su hijo. El rostro de Matisse está tranquilo, casi pacífico, una lágrima seca en su mejilla, fina huella de un escalofrío de emoción o de un recuerdo que volvió de lejos. Thomas siente un nudo en la garganta. Se sienta junto al niño sin saber qué más decir. Las palabras parecen inútiles. Hay simplemente esa extraña impresión de que algo ha cambiado. La atmósfera de la habitación ya no es la misma del todo. Hay un calor nuevo, discreto pero presente, como si la vida volviera a infiltrarse suavemente entre las paredes. Aminata se aparta un poco para dejarle espacio. Se prepara para irse, pero Thomas la detiene con un gesto.
Él no la mira, mantiene los ojos en su hijo, pero su voz es clara: quédese un poco con él. Ella duda y luego se sienta de nuevo a una distancia razonable. Ya no se hablan. Durante varios minutos, solo los pitidos regulares de las máquinas llenan la habitación. El osito ahora descansa entre las dos pequeñas manos de Mattis y el aire parece más ligero. Thomas finalmente rompe el silencio. No sabía que estaba en Lyon. Aminata responde murmurando: trabajo aquí desde hace unos meses. No pensé volver a verlo. Él asiente. No tiene nada que reprocharle. Ella no ha hecho nada malo. Simplemente desapareció como muchos hacen cuando el dolor es demasiado fuerte. Él lo comprende. Quizás él habría hecho lo mismo en su lugar. Hay algo tranquilizador en su presencia. No porque ofrezca soluciones, sino porque no busca huir. Ella está allí simplemente, sin hacer preguntas, sin buscar justificarse. Thomas, quien se había aislado del mundo desde la muerte de Claire, se da cuenta de que no ha hablado tanto con alguien en meses. Y ni siquiera es hablar realmente, es simplemente estar juntos en este silencio compartido que no duele. Aminata finalmente se levanta. Es tarde. Vuelve a poner suavemente la manta sobre las piernas de Mattis, ajusta el osito y luego se gira hacia Thomas. ¿Puedo pasar mañana? Solo para saludarlo. Él asiente, incapaz de decir que no. En el fondo, espera que ella regrese. Cuando ella sale de la habitación, Thomas se queda solo con su hijo. Mira el osito, las máquinas y luego la mano de Mattis que parece haberse movido ligeramente. No está seguro, podría haber soñado. Pero por primera vez en mucho tiempo, se permite creer que algo se mueve, que algo regresa, y murmura muy bajo, casi para sí mismo: gracias por haber vuelto. A la mañana siguiente, Thomas va al hospital más temprano de lo habitual. Apenas ha dormido. Por la noche, ha repasado cada detalle del día anterior: la voz de Aminata, la mirada de Mattis, esa lágrima en su mejilla, el osito encontrado. No sabe lo que eso significa. Pero siente que algo se ha movido. Tiene ese presentimiento discreto pero profundo de que ya no está solo esperando en la oscuridad. Cuando entra en la habitación, la luz del día ilumina suavemente las sábanas blancas. Mattis sigue dormido, los rasgos pacíficos, la respiración lenta pero regular. El osito sigue allí, apoyado contra él. Thomas se sienta sin ruido. Le habla en voz baja como hace cada día. Pero hoy, sus palabras son un poco diferentes. Le cuenta lo que vio ayer. Le dice que Aminata ha vuelto, que lo reconoció, que nunca lo olvidó. No sabe si su hijo oye, pero él habla de todos modos porque le hace bien. Un poco más tarde, Aminata aparece en el umbral de la puerta. Sostiene su bolsa de limpieza, pero no parece tener prisa. Sus ojos buscan los de Thomas con una discreción respetuosa. Él le hace un asentimiento casi imperceptible que significaba: sí, entra. Ella cierra suavemente la puerta tras de sí y se acerca a la cama. Intercambian unas pocas palabras sencillas. Ninguno de los dos sabe realmente cómo retomar una conversación interrumpida desde hace casi un año. Ella comienza a limpiar como el día anterior. En silencio, Thomas la observa. Sus gestos son precisos, tranquilos, casi relajantes. Se sorprende a sí mismo mirando sus manos. Recuerda cómo Claire solía decir que Aminata tenía un don. Hacía las cosas con suavidad, incluso las más simples. Una manera de ser que calmaba a quienes la rodeaban. No hacía ruido, pero hacía bien. Cuando termina, saca de su bolsa un pequeño frasco de aceite esencial. Pone una gota en un pañuelo y lo coloca cerca de la almohada de Mattis. Es para que respire mejor, dice simplemente. Thomas asiente, no tiene la fuerza de decirle que los médicos ya no creen realmente. Él prefiere creer en esa gota de esperanza invisible. Se queda allí unos instantes, de pie uno al lado del otro mirando el pequeño cuerpo dormido. Luego Thomas se gira hacia ella. ¿Por qué se fue? La pregunta sale sin que él la hubiera preparado realmente. Aminata permanece en silencio unos segundos. Baja la mirada. No supe qué hacer. Cuando supe lo de Claire, pensé que necesitaban espacio y además, me dolía. Quería mucho a esta casa. Ustedes eran mi familia de alguna manera.
Él escucha sin moverse. Lo que ella dice resuena en él. Nunca había pensado en cómo pudo haber sido del otro lado. Para él, Aminata se había ido como los demás porque él ya no hablaba, porque ya no abría la puerta, porque ya no era capaz de recibir a nadie. Nunca se lo había reprochado, pero ahora que ella está allí, comprende lo que habían perdido juntos, un vínculo discreto pero real. Mathis la quería mucho, murmura. Ella sonríe débilmente. Yo también lo quería. Un silencio se instala entre ellos. No un silencio pesado, sino un silencio frágil que contiene todo lo que no dicen. Thomas mira de nuevo a su hijo. Parece casi sonreír en su sueño. No sé qué pasó ayer, pero reaccionó. Nunca había reaccionado así antes. Aminata mantiene los ojos en el niño. A veces, no sabemos qué despierta un alma. Quizás no es la voz. Quizás es solo la presencia de algo antiguo, dulce, algo que le faltaba. Thomas asiente lentamente. No quiere pensar demasiado. Solo quiere que su hijo se despierte, sin importar por qué o cómo. Antes de irse, Aminata le pregunta si desea que vuelva a pasar. Él responde que sí sin dudarlo. Pero esta vez, añade, no solo para limpiar. Ella comprende. Él no dice más. No fija ninguna regla, ningún horario. Es un acuerdo silencioso, basado en lo que ambos sienten. Cuando ella se va, Thomas se queda un momento más junto a Mathis. Repiensa las palabras de Aminata, sus gestos, su manera de ser, de hablar, de no decir demasiado. Siente que se abre una grieta en él, un espacio que creía cerrado para siempre. Aún no es luz, pero es una grieta. Y a través de esa grieta, quizás algo vivo vuelva a entrar. Aminata regresa cada día a la misma hora, sin que hubieran necesitado hablarlo. Su credencial del hospital le permite acceder al piso sin preguntas y las enfermeras pronto comprendieron que no era una simple empleada de limpieza. Cuando entra en la habitación 317, Thomas está casi siempre allí. Sentado en el mismo sillón, con ojeras más profundas cada mañana, pero la mirada un poco menos vacía. Ya no se saludan realmente, pero su silencio ya no era el de dos desconocidos. Hay algo familiar en su presencia compartida, algo que no requiere ni justificación ni protocolo. Mathis duerme siempre, sin señales de despertar. Sin embargo, Aminata le habla como si la escuchara. Se sienta cerca de él, le cuenta historias sencillas, inventadas o extraídas de su pasado. Evoca el pequeño jardín detrás de la casa, donde Claire cultivaba menta. Habla de los crepes que hacía con él los miércoles. Recuerda su forma de esconder trozos de chocolate en la masa cuando Claire estaba de espaldas. Describe los colores del otoño en el camino, los dibujos que orgullosamente colgaba en la nevera. Thomas escucha sin siempre intervenir, pero lo oye todo. Una mañana, ella entra con un libro entre las manos. Un viejo libro infantil, amarillento por el tiempo, con la cubierta doblada. Lo deja sobre la mesilla de noche y se sienta. Abre suavemente las páginas y comienza a leer. Su voz es suave, rítmica. Thomas cierra los ojos. Reconoce la historia. Es la que Claire le leía a Mathis cuando era muy pequeño, por la noche antes de dormir. Se le forma un nudo en la garganta. No puede hablar, pero no quiere irse. Con el paso de los días, las visitas de Aminata se convierten en un ritual. Sigue limpiando discretamente, pero eso ya era casi secundario. A veces, trae flores frescas que coloca en un pequeño jarrón de plástico. Otras veces, deposita una manta de lana sobre las piernas de Mathis. También canta siempre la misma canción de cuna, la del primer día. Una canción que parece flotar en el aire incluso después de que ella ha dejado de cantar. Thomas, por su parte, cambia poco a poco. Habla más. Se confía a cuentagotas. Le dice que ya no puede entrar en la habitación de Claire, que sus cosas siguen allí, guardadas como si fuera a volver. Le confiesa que duerme en el sofá del salón desde hace 11 meses. Aminata no siempre responde. Ella lo escucha. A veces le responde con una anécdota o con un silencio reconfortante. Un día, le dice suavemente que mantener las cosas en su sitio no hace que los ausentes regresen. Él no dice nada ese día, pero al día siguiente, menciona que abrió una ventana en la habitación de Claire. Es poco, pero es algo.
Finalmente habla de ella, de Claire, sin lágrimas, sin que fuera una prueba. Thomas evoca su manera de reír, su pasión por las novelas policíacas, su manía de querer siempre ordenar los libros por color. Aminata sonríe. Comparte sus propios recuerdos, las voces en la cocina cuando Claire quemaba las tostadas, las tardes de limpieza interrumpidas por meriendas improvisadas. Esos recuerdos que creían llevar solos se cruzan y se enriquecen como si juntos reconstruyeran un retrato más completo de una mujer que ambos habían amado a su manera. Una noche, Thomas entra en la habitación más tarde de lo habitual. Aminata ya está allí. Está sentada, con los ojos cerrados, sosteniendo la mano de Matisse. Canta muy suavemente, casi en voz baja. Cuando lo ve, se levanta al instante, pero él le hace una señal para que se quede. Se quita el abrigo, se acerca a la cama, se sienta a su vez. Ella le deja la silla cerca del niño y retrocede un paso. Él toma la mano de su hijo, y luego, sin mirarla, pregunta, ¿puede continuar? Ella duda y luego obedece. Retoma la canción de cuna un poco más fuerte esta vez. Su voz tiembla, pero mantiene la nota. Thomas no se mueve. Fija la mirada en el rostro de Matisse. En un momento, cree ver los dedos del pequeño moverse. Parpadea, inclina la cabeza. No está seguro, no se atreve a esperar, pero mantiene la mano de su hijo en la suya. Cuando ella termina, él murmura, gracias. No es un gracias formal. Es un gracias cargado de cansancio, de alivio, de algo que aún no había nombrado. Ella no responde. Se limita a dedicarle una mirada larga y profunda, sin palabras superfluas. Luego sale de la habitación. Thomas se queda allí, inmóvil, sintiendo un calor que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Comienza a comprender que algo invisible se está reconstruyendo. No una vida como antes, una vida diferente. Pero quizás. La lluvia caía desde la mañana, fina y constante, cubriendo los cristales del hospital con un velo gris. El cielo parecía inmóvil, como suspendido sobre la ciudad. En la habitación, la luz era tenue, filtrada por las cortinas medio corridas. Aminata estaba allí, fiel a su cita silenciosa. Sostenía la mano de Matisse entre sus palmas, como lo hacía desde hacía varios días. Su pulgar se deslizaba lentamente sobre la piel suave del niño en un gesto tan automático como cargado de ternura. Cantaba muy bajo, la misma canción de cuna, siempre. Una melodía dulce que solo Matisse conocía tan bien como ella. Thomas se había ido a buscar un café, dejando la habitación en manos de Aminata. Ella aprovechaba para hablarle, no de cosas graves, sino de pequeños detalles. Le contaba que llovía, que las hojas empezaban a caer en las calles, que había visto un gato refugiarse bajo una marquesina. Decía esas cosas sencillas porque creía que la vida podía regresar a través de los detalles, no solo por las grandes declaraciones. Mientras seguía cantando, sintió un escalofrío bajo sus dedos. Se detuvo. Su corazón se aceleró sin que ella comprendiera aún por qué. Inclinó la cabeza. La mano de Matisse acababa de moverse. Una presión ligera, casi imperceptible, pero real. Se inmovilizó, con la respiración contenida. Murmuró su nombre. Ninguna respuesta. Esperó. Luego de nuevo, un movimiento. Esta vez, los dedos del pequeño se plegaron lentamente alrededor de los suyos. Sintió una ola de emoción invadirla, brutal, incontrolable. Se levantó de un salto y llamó a través del pasillo. Su voz temblaba, pero era clara. Una enfermera acudió. Aminata le agarró el brazo sin apartar los ojos del niño. Se movió, su mano, 2 veces. La enfermera se acercó, tomó el expediente, verificó las constantes vitales. Luego llamó inmediatamente al equipo médico. En unos segundos, la habitación se llenó de ruidos, pasos, voces bajas y precipitadas. Aminata retrocedió para dejarles espacio. Apretó sus manos contra su pecho como para contener su corazón. Thomas llegó en el momento en que los médicos examinaban a Matisse. Vio a Aminata de pie en un rincón, con lágrimas en los ojos. Comprendió, algo había pasado. Se acercó a la cama. Los monitores mostraban una actividad inusual. El médico jefe levantó los ojos hacia él, con la mirada intensa.
Reacciona. Es leve, pero hay una respuesta. Thomas se arrodilló junto a la cama. Tomó la mano de su hijo. Mattis, soy papá. Estoy aquí, mi campeón. ¿Puedes oírme? No esperaba una respuesta inmediata. Pero mientras hablaba, los párpados del pequeño se estremecieron. Lentamente, muy lentamente, se levantaron. Dos ojos oscuros aparecieron, vidriosos, perdidos, pero abiertos. Thomas sintió un nudo en la garganta. No podía respirar. Soy yo, mi amor. Estás aquí, ¿me ves? Los labios de Mattis apenas se movieron. Un suspiro escapó, casi inaudible. Pero Thomas se inclinó más cerca. Oyó una palabra, una sola, el osito. Thomas rompió a llorar. Bajó la cabeza, apoyó la frente en el borde de la cama. Lloraba sin contención, incapaz de hablar. Aminata se acercó, con los ojos empañados. Puso la mano en el hombro de Thomas suavemente. Él levantó los ojos hacia ella. Sus miradas se cruzaron. Ninguna palabra era necesaria. Era ella. Era su voz, su presencia, su amor silencioso lo que había traído al niño de vuelta a la superficie. Los médicos continuaban sus exámenes. Hablaban de escáner, de evaluación neurológica, de protocolos. Thomas no escuchaba. No podía apartar los ojos de su hijo. Mattis miraba el techo sin comprender, pero sus dedos sostenían firmemente el osito contra él. Este objeto sencillo se había convertido en un símbolo de memoria, de consuelo, de regreso a la vida. Aminata permaneció en la habitación hasta que el equipo redujo su presencia. No necesitaba quedarse más tiempo. Había estado allí en el momento justo. Antes de partir, se acercó a la cama. Acarició el pelo de Mattis. Eres valiente, mi pequeño. Sabía que volverías. Él no respondió, pero sus párpados se movieron lentamente. Ella salió de la habitación sin ruido. Thomas salió unos minutos después. La encontró en el pasillo, apoyada en la pared, con los brazos cruzados. Se detuvo delante de ella. No sabía cómo empezar. Entonces dijo lo que sentía, no sé cómo agradecerte. Tú lo trajiste de vuelta. Aminata negó con la cabeza. No fui yo. Fue. Escuchó algo que reconocía. Un lugar donde se sentía seguro. Thomas quiso decir algo más, pero no había otras palabras. Sintió un peso caer de sus hombros. Ya no estaba en esa espera interminable. Su hijo había regresado, no del todo, todavía no, pero él estaba allí, y Aminata también. Unos días después de su despertar, Mattis fue trasladado a otra ala del hospital reservada para niños en fase de recuperación. Dormía mucho aún, hablaba poco, pero sus ojos seguían los movimientos, sus dedos se movían y a veces sonreía. Los médicos hablaban de un progreso alentador, de una esperanza a observar con prudencia. Thomas, por su parte, ya no escuchaba realmente los términos médicos. Vivía cada minuto con una intensidad nueva, como si el tiempo le hubiera sido devuelto. Permanecía horas junto a su hijo, leyéndole historias, hablándole de todo lo que se había perdido. Ya no había un silencio pesado. Había un aire nuevo, frágil, pero vivo. Cuando el hospital anunció que Mattis podía volver a casa para continuar su convalecencia en el hogar, Thomas sintió un nudo de angustia subió por su pecho. No sabía si estaba listo para enfrentar la casa, aquella que había permanecido congelada durante 11 meses. Aquella que aún conservaba el discreto perfume de Claire y los ecos lejanos de una vida interrumpida. Sin embargo, hizo lo necesario. Ordenó, abrió las persianas, hizo cambiar las sábanas y le preguntó a Aminata si aceptaría venir a ayudarle durante unas semanas. Ella tardó un instante en responder. Él vio en su mirada una vacilación sincera. Luego asintió. Si es por él, sí. Ella no pidió salario ni horarios. Simplemente dijo que vendría cuando él la necesitara. Thomas no insistió. Sabía que era su manera de establecer sus límites, de no proyectarse demasiado lejos. El día del regreso, Mattis no dijo una palabra. Apretó su osito contra sí, la mirada perdida por la ventana del coche.
Thomas conducía lentamente, echando vistazos regulares por el retrovisor. Cuando cruzaron el portón de la casa, un escalofrío le recorrió la espalda. Todo le parecía a la vez familiar y extraño, como si las propias paredes dudaran en recibirlos de nuevo. Aminata los esperaba en el porche. Llevaba un vestido sencillo y un chaleco beige. No hizo ningún gesto brusco. Se acercó suavemente a Matisse, se agachó frente a él. ¿Te acuerdas de este lugar? El niño levantó los ojos hacia ella, luego hacia la puerta de entrada. Asintió sin hablar. Ella le tendió la mano. Él no la tomó, pero entró con ella. Dentro, nada había cambiado realmente. Los muebles, las fotos, los objetos en los estantes habían permanecido en su lugar. Pero la luz era diferente, menos fría, más real. Thomas dejó la bolsa de su hijo en el salón y se sentó, agotado. Aminata acompañó a Matisse a su habitación. Abrió las persianas, descorrió las cortinas, hizo la cama con sábanas limpias. Luego le mostró una pequeña caja de madera que había traído, dentro, canicas de colores, cartas de juego, un pequeño cuaderno, recuerdos de antes. Matisse los miró largamente sin hablar, luego tomó el cuaderno y lo apretó contra sí. Los días siguientes transcurrieron sin un ritmo preciso. Aminata venía por la mañana, preparaba el desayuno, ayudaba con la higiene, contaba historias. Thomas se ocupaba de las citas médicas, las compras, los medicamentos. A veces, los tres se encontraban en el jardín alrededor de un vaso de zumo o una merienda improvisada. Matisse empezaba a sonreír de nuevo, no a menudo, pero lo suficiente para llenar un día entero de luz. Thomas y Aminata no hablaban de lo que estaban viviendo. Se contentaban con habitar el mismo espacio, cada uno con sus silencios y sus dolores, pero también con esa extraña sensación de estar menos solos. A veces reían por una palabra torpe de Matisse, por un recuerdo compartido, por un gesto inesperado. Esos momentos, raros pero sinceros, les daban la impresión de ser algo más que un padre roto y una ex empleada. Una noche, después de acostar a Matisse, Thomas le propuso a Aminata quedarse un poco. Ella aceptó, sentándose en la terraza con él. El cielo estaba despejado. El aire traía el olor de la tierra húmeda. Hablaron de cosas sencillas, de sus platos preferidos, de su infancia, de libros nunca terminados. No hubo confidencias desgarradoras, solo trozos de vida deslizados como quien pone piedras para cruzar un río. En un momento, Thomas le tendió una taza de té. Sus manos se rozaron. Él sintió su corazón latir con más fuerza, pero no insistió. Ella tampoco. No hubo gestos inapropiados, ni miradas intensas, solo una presencia, una respiración compartida. Aún no era amor, era algo de antes o quizás de después. Cuando ella se levantó para irse, él la acompañó hasta el portón. Ella se detuvo, lo miró directamente a los ojos. Gracias por haberme dejado volver. Él respondió sin reflexionar, gracias por haber estado allí cuando nadie más lo estaba. No se dijeron nada más. Pero en el silencio que siguió, estaba todo lo que necesitaban. Han pasado 3 meses. El jardín de los Delcourt se ha transformado. Donde la hierba había amarilleado y los parterres se habían marchitado, ahora se ven colores volver, juguetes tirados bajo los arbustos, una vieja mesa de picnic limpia y cubierta con un mantel a cuadros. Matisse corre con pequeños pasos prudentes, un poco torpe, pero más vivaz cada día. No ríe a pleno pulmón, todavía no, pero ríe. Siempre abraza a su osito con un brazo cuando se siente cansado. Y cuando se le pregunta si está bien, responde simplemente, extraño a mamá, pero estoy contento. Thomas quiso organizar una pequeña fiesta, nada grandioso. Unos pocos amigos cercanos, 2 vecinos, la fisioterapeuta de Matisse y, por supuesto, Aminata. Un día para celebrar esa luz que había regresado a la casa. Había dudado en hacerlo. Temía que fuera demasiado pronto, demasiado pesado, demasiado artificial. Pero Matisse le preguntó si podía tener un pastel con velas, aunque no fuera su cumpleaños. Y eso le bastó. Aminata ayudó a prepararlo todo. Hizo magdalenas de limón, puso los platos de cartón, infló los globos que Thomas odiaba pero que Matisse pedía con insistencia. Cosió un pequeño lazo rojo en la oreja del osito a petición del niño para que estuviera vestido para la fiesta.
Se mantuvo discreta mientras llegaban los invitados, sonriente, presente sin imponerse. Varias personas la saludaron con calidez. Algunos no la conocían, pero habían oído hablar de ella, de lo que había hecho. La música venía de un viejo altavoz puesto en el alféizar de la ventana. Canciones suaves, familiares. Thomas llevaba una camisa clara, algo raro desde hacía meses. Sonreía, servía las copas, hablaba con más facilidad, su mirada buscaba a Aminata. Ella estaba cerca de Mattis, quien le mostraba un juego de construcción. Reían juntos, absortos en sus burbujas. Era una imagen sencilla, pero le encogió el corazón. Más tarde, por la tarde, mientras el sol comenzaba a declinar y los niños jugaban en el jardín, Thomas se acercó suavemente a Aminata y le tendió la mano. ¿Quieres bailar? Ella lo miró primero, sorprendida. Su mirada se posó en los invitados alrededor, en Mattis que los observaba de lejos, en los globos que aún flotaban en el aire. Ella sonrió, una sonrisa dulce pero teñida de algo más profundo. No es ni el momento ni el lugar. Lo dijo sin dureza. Su voz era tranquila pero firme. Thomas bajó ligeramente los ojos. Comprendió. No había rechazo, solo una frontera que ella ponía para ella, para él, para ellos. Él no insistió. Asintió como para decir que respetaba ese ritmo que ella imponía. Permanecieron un instante allí, uno al lado del otro, mirando a los niños que corrían, a los invitados que reían, a las copas que se vaciaban lentamente. Un poco más tarde, Aminata se retiró al interior, pretextando que iba a ordenar. Recogió los platos, puso orden en la cocina, doblando los manteles como siempre había hecho. Pero esta vez, iba un poco más despacio. Respiraba más fuerte. Miraba por la ventana, las sombras que se alargaban sobre el césped. Algo en ella se había tensado sin que supiera realmente por qué. Se sentía invadida por un cansancio extraño, no físico, sino más profundo, una especie de vértigo. Ella quería a Thomas. No de ese amor romántico descrito en los libros, sino de aquel que nace en el cuidado, la paciencia, los silencios compartidos. Quería a Mattis como se quiere a un niño que no se ha llevado en el vientre, pero que se ha tenido en brazos 1000 veces. Quería esta casa y la luz que regresaba a ella. Pero en el fondo de ella, un miedo sordo subía, el de ocupar demasiado espacio, de ser vista como la que reemplaza. No quería eso. No quería convertirse en un fantasma en medio de una historia en reconstrucción. Cuando volvió a salir, el jardín estaba casi vacío. Unos pocos invitados se despedían de Thomas. Mattis se quedaba dormido en una tumbona, el osito acurrucado contra él. Thomas recogía las copas. Cuando la vio, le sonrió. Ella se acercó, lo ayudó a poner todo en orden. No hablaron mucho. Sus gestos bastaban. Una hora más tarde, ella dijo que iba a regresar a casa. Él le propuso acompañarla. Ella declinó suavemente. En el portón, se detuvo. Puso su mano sobre la madera, dudó en decir algo y luego se arrepintió. Thomas la miró partir, su corazón latiendo demasiado fuerte para ser ignorado. No la retuvo, pero al verla alejarse, supo que algo estaba cambiando y que no podía hacer nada más que esperar. Los días siguientes, Aminata no volvió, ni el lunes, ni el miércoles, ni siquiera el viernes. Thomas había dejado las cortinas entreabiertas como hacía cuando esperaba a alguien. Se había sorprendido revisando su teléfono más a menudo, escuchando el sonido de pasos en las losas de la entrada. Mattis, por su parte, no decía nada, pero su mirada a veces se dirigía hacia la puerta como si esperara un rostro conocido. Thomas no se atrevió a llamar. Había pensado en enviar un mensaje, una frase sencilla, una pregunta anodina, pero lo borraba cada vez. No quería hacerle sentir que le exigía algo. Sabía que si ella se había alejado, no era un olvido, una falta de interés. Era otra cosa. Una distancia que ella elegía tomar, quizás por miedo, quizás para protegerse. Él respetaba ese silencio, aunque lo sentía como un vacío. La casa había retomado una rutina más tranquila. Mattis continuaba su rehabilitación con seriedad, mejoraba cada día, hablaba un poco más, reía a veces, pero hacía de vez en cuando preguntas que Thomas no sabía cómo recibir. ¿Crees que Aminata va a volver? Me ha olvidado.
Thomas respondía siempre con suavidad, ella piensa en ti, estoy seguro. Volverá cuando esté lista. No mentía. Él esperaba. Por la noche, pasaba más tiempo en la habitación de Claire. Había terminado por abrir los cajones, clasificar la ropa, doblar los recuerdos. No era un gesto de olvido, sino un movimiento interior que lo empujaba a hacer espacio, no para alguien más, sino para el presente. Comprendía mejor lo que Aminata había querido decirle aquella noche, no era ni el momento ni el lugar. Todavía no había un espacio claro para lo que crecía entre ellos. Y quizás ella había sentido lo que él aún no era capaz de asumir. Un domingo por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín, encontró una pequeña pinza para el pelo encajada detrás de una maceta. Pertenecía a Aminata. La reconoció al instante. La recogió, la mantuvo en la mano unos segundos y luego la puso sobre la mesa de la terraza. No sabía por qué. Se decía que ella la vería si alguna vez volvía a pasar. Matisse parecía más silencioso también. Dibujaba a menudo en su cuaderno, sentado cerca de la ventana. Un día, Thomas miró por encima de su hombro. Había una casa dibujada a mano, nubes, un sol un poco torcido y 3 personajes. Un hombre de azul, un niño con camiseta roja y una mujer con delantal y pelo negro recogido. ¿Quién es?, preguntó Thomas señalando a la mujer. Es Aminata, respondió Matisse sin levantar los ojos. ¿Dónde está? La pregunta quedó suspendida. El vacío que dejaba Aminata no era ruidoso. No invadía las habitaciones, pero se infiltraba por todas partes, en la luz de la mañana, en el silencio de las comidas, en las historias de la noche. Ella había estado allí tan suavemente, tan naturalmente que su ausencia parecía irreal, como si fuera a entrar en cualquier momento con su bolsa al hombro, su mirada tranquila y sus gestos medidos. Thomas se preguntaba si ella se arrepentía, si él había cruzado un límite al tenderle la mano ese día, si había apresurado algo que debía madurar más o si, por el contrario, se había alejado porque tenía miedo de creer. Habría querido hablarle, no para exigir una explicación, sino para comprender, para decirle que no le pedía nada, que él estaba allí, que no cerraba la puerta. Pasó otra semana, luego 2. Empezó a pensar que ella ya no volvería. Hizo lo que siempre había hecho. Avanzó lentamente, pero avanzó. Siguió cuidando de Matisse, de la casa, del jardín. Preparó comidas sencillas. Contó historias en voz alta. Hizo lo que era necesario para que su hijo se sintiera seguro, amado, estable, incluso con un rincón del corazón vacío. Pero cada vez que pasaba por la habitación de Matisse, su mirada se detenía en el osito, siempre sentado junto a la almohada, siempre allí. Y sabía que, aunque ella no estuviera físicamente presente, algo de ella se había quedado. Y en ese algo, Thomas se aferraba a la idea de que un día, ella cruzaría de nuevo ese portón. Era un domingo por la mañana. El sol era suave, filtrado a través de las cortinas de la cocina. Matisse jugaba en la alfombra del salón con bloques de construcción. El osito se apoyaba detrás de él como un guardián silencioso. Thomas preparaba un café, los gestos aún un poco lentos. No esperaba nada. Se había convertido en su cotidiano, tranquilo, organizado, vacío de Aminata. Luego llamaron a la puerta. No un timbre, solo 2 pequeños golpes discretos, vacilantes. Él no se movió de inmediato. Pensaba que era una vecina, un repartidor, algo banal. Pero los latidos en su pecho se aceleraron, una intuición. Se acercó. Cuando abrió, estaba allí, Aminata, de pie en el umbral, con los brazos cruzados delante de ella, la mirada baja como si no supiera si tenía derecho a estar allí. Llevaba un abrigo sencillo, el pelo recogido como siempre, pero en sus ojos, algo había cambiado, un nerviosismo nuevo, casi frágil. Thomas no dijo nada. La miró fijamente un instante, luego retrocedió un paso, dejando la puerta abierta. Ella entró sin una palabra. Matisse levantó la cabeza. Cuando la vio, se quedó inmóvil un segundo. Luego se levantó y corrió hacia ella, sin un grito, sin euforia. Simplemente la abrazó fuerte, los brazos alrededor de su cintura. Ella cerró los ojos, puso su mano sobre la cabeza del niño. Thomas, detrás de ellos, sintió un nudo en la garganta. Se instalaron en la cocina. Thomas sirvió café.
Aminata aceptó sin protestar. El silencio estaba allí, pero ya no era el mismo. Ya no estaba hecho de distancia. Estaba lleno de lo que aún no se había dicho, pero que se estaba formando. Ella dejó la taza, jugó un instante con el asa y luego habló. Me fui porque tenía miedo. Su voz era baja, pausada. Miedo a amar demasiado, miedo a estar allí por razones equivocadas, miedo a que me quisieran a través de otra persona. Thomas escuchaba sin interrumpir. Cada palabra que decía caía con una precisión que él no habría sabido formular. Continuó, pero me di cuenta de que alejarme no hacía desaparecer lo que sentía, ni por Mathis, ni por usted. Entonces, vine. No sé por cuánto tiempo. No sé lo que espera de mí, pero he venido. Thomas respiró hondo. No quería responder demasiado rápido ni demasiado fuerte. Puso las manos planas sobre la mesa. Tenía tantas cosas que decir, pero ninguna le parecía más justa que esta. No quiero pedirte nada. Solo quiero que estemos aquí juntos, cuando quieras, como quieras. Ella sonrió. Esa sonrisa que él conocía, que había visto 1000 veces en la casa de antes, la que lo decía todo sin hablar. Luego Mathis entró en la habitación, sosteniendo el osito por la pata. Aminata, ven a ver lo que el osito sabe hacer ahora. Casi saltaba, impaciente. Ella se levantó, le tendió la mano y ambos salieron al jardín. Thomas lo siguió con la mirada desde la ventana. Ella caminaba junto al niño, inclinada hacia él, atenta, viva. No hubo euforia, no hubo falsas promesas, solo una presencia sincera. Él se unió a ellos más tarde. Los tres se sentaron en la hierba aún un poco húmeda. Mathis contó que el osito ahora hablaba en sus sueños, que le decía cosas para ayudarlo a caminar mejor, a respirar sin la máquina. Lo dijo muy seriamente, como una verdad. Thomas miró a Aminata. Ella lo escuchaba como si fuera la historia más importante del mundo. La luz declinaba suavemente. La tarde se deslizaba hacia la noche. Se quedaron allí sin prisa, como si los tres supieran que ese momento valía más que cualquier proyecto. No hubo beso, no hubo declaración, solo miradas, gestos sencillos, una mano posada en un hombro, una carcajada compartida, una respiración que se relaja. Cuando regresaron, Thomas le propuso que se quedara a cenar. Ella aceptó. Él no le preguntó si pensaba regresar al día siguiente. No le impuso nada. Pero cuando ella salió de la casa más tarde esa noche, dejó su abrigo colgado en la entrada. Él no dijo nada. Lo vio y sonrió. Y si a ustedes también les ha conmovido esta historia, no olviden suscribirse al canal. Cada semana, compartimos historias de vidas transformadas, de lazos improbables y de esperanza recuperada. Únanse a nosotros para no perderse nada.